San Charbel nació en un rincón remoto del mundo, un lugar que, a primera vista, parece insignificante, pero que marcó el inicio de una vida extraordinaria. Era el 8 de mayo de 1828 en Bet Kafra, un pueblito escondido entre las montañas del Líbano, donde los inviernos eran crudos y la naturaleza imponía su fuerza. Pero a pesar de la dureza del entorno, su hogar estaba lleno de fe. Venía de una familia maronita profundamente religiosa, donde el día comenzaba y terminaba con oraciones, y la vida misma parecía estar entrelazada con los ritos sagrados. Desde muy pequeño, Charbel, cuyo nombre de nacimiento era Joseph Anton Mahlouf, absorbió esa devoción. No era un niño cualquiera. A medida que crecía, se podía notar en su rostro algo distinto, como si ya estuviera sintonizado con una realidad más profunda. Mientras otros niños corrían por las montañas y jugaban, él prefería los momentos de silencio, esos en los que podía contemplar el misterio de lo divino. La vida en Bet Kafra no era fácil. El clima, la lejanía, la pobreza. Pero para Charbel, todo esto parecía tener un significado especial. Para él, las montañas no eran solo un paisaje, eran un símbolo de algo más grande, algo que le llamaba desde lo profundo de su ser. En su humilde aldea, su familia, aunque no tenía riquezas materiales, le enseñó que la mayor riqueza era la espiritual. El joven Charbel observaba atentamente todo lo que sucedía a su alrededor. Su madre, una mujer de una fe inquebrantable, le transmitió el valor del sacrificio y la importancia de confiar en Dios en todo momento. Las palabras y acciones de su madre serían un faro en su vida, guiándolo hacia su destino. Desde pequeño, quedó claro que su vida no seguiría el camino común. Bet Kafra, con sus caminos estrechos y casas de piedra, fue el escenario de los primeros años de San Charbel, pero no sería el lugar donde se quedaría. Las montañas que rodeaban su hogar parecían susurrarle que había algo más allá de lo que conocía, algo que lo esperaba. Y esa llamada, la del servicio a Dios, comenzaba a resonar cada vez más fuerte en su corazón. A medida que pasaban los años, Charbel desarrollaba una conexión profunda con la oración. Para él, hablar con Dios no era una obligación, sino un refugio, un lugar de encuentro. Las largas horas en soledad, contemplando la majestuosidad de las montañas, le ayudaban a sentir la presencia de lo divino en cada rincón de su vida. En el pequeño pueblo, muchos veían en él algo especial. Aunque no era de muchas palabras, sus acciones hablaban más fuerte. Desde muy joven, se veía en él una fuerza interior que no se podía explicar fácilmente. Era una fuerza que no venía de lo físico, sino de su relación con Dios. Un vínculo que no hacía más que crecer a medida que los años pasaban. Así que, en medio de las montañas del Líbano, un joven llamado Joseph comenzaba a descubrir su propósito. Pero lo que no sabía aún es que este sería solo el inicio de una vida llena de entrega, sacrificio y milagros. Las montañas de su infancia lo habían moldeado, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. Desde sus primeros años, Charbel tenía algo que lo diferenciaba de los demás. No era el típico niño que corría por las calles de su aldea o que pasaba el tiempo jugando despreocupado. No, su corazón ya estaba orientado hacia lo espiritual. Había algo en el que lo empujaba a buscar el silencio, la soledad y la comunión con Dios. Esta inclinación no surgió de la nada, fue cultivada por dos figuras clave en su vida, su madre, una mujer profundamente devota, y su tío, un monje que vivía entregado a la oración. Su madre, siendo una mujer fuerte y piadosa, fue una de las primeras personas en guiar a Charbel hacia la vida espiritual. Ella le enseñó que el camino hacia Dios requería constancia, entrega y, sobre todo, amor. A través de sus palabras y su ejemplo, ella plantó en el corazón de su hijo la semilla de la fe, que con el tiempo florecería de manera poderosa.
Charbel absorbía cada enseñanza como si fuera una joya, sabiendo que estas lecciones lo acompañarían por el resto de su vida. Pero no solo su madre influyó en su despertar espiritual. Su tío, un monje con una vida de total dedicación a Dios, también dejó una huella profunda en él. Las visitas al monasterio, donde su tío vivía una vida de oración y recogimiento, fueron momentos clave para el joven Charbel. Allí, en el silencio del claustro, comenzó a comprender lo que significaba estar verdaderamente entregado a Dios, a vivir para Él y a buscarlo en cada respiración. Los días en el monasterio eran distintos. No había ruidos, ni distracciones, solo el sonido suave de la naturaleza y las oraciones que se elevaban al cielo. Charbel, aún siendo joven, encontraba en ese lugar una paz que no había sentido en ningún otro sitio. Cada visita era un recordatorio de que su alma anhelaba algo más, algo que solo podría encontrar en la profundidad de la oración. Con el tiempo, esas experiencias fueron moldeando su carácter. Mientras otros niños soñaban con aventuras y riquezas, Charbel soñaba con el servicio a Dios, con una vida dedicada a la oración y la contemplación. No era un sueño impuesto por nadie, nacía desde lo más profundo de su ser. Era una vocación que, aunque aún no se manifestaba por completo, ya comenzaba a dirigir cada uno de sus pasos. Este despertar espiritual fue solo el inicio de una búsqueda que definiría su vida. En cada momento de oración, en cada conversación con su madre o su tío, Charbel sentía cómo su corazón se alineaba más y más con la voluntad de Dios. Sabía que estaba destinado a algo grande, aunque todavía no comprendía completamente qué era. Y así, entre las enseñanzas de su madre y las visitas a su tío monje, el joven Charbel fue construyendo los pilares de lo que sería su vida futura, una vida de profunda oración, entrega y conexión con lo divino. Su camino ya estaba trazado, y aunque aún quedaba mucho por descubrir, Charbel estaba listo para seguirlo, paso a paso, con la fe inquebrantable que había aprendido desde pequeño. A los 23 años, Charbel sintió que la llamada que había estado escuchando desde su niñez ya no podía esperar más. Sabía que su vida no estaba destinada a las rutinas cotidianas de su aldea ni a las expectativas comunes de cualquier joven de su edad. Algo mucho más grande lo esperaba, y su corazón ardía por responder a esa invitación divina. Así que, un día, con el corazón lleno de decisión y la mirada fija en el horizonte, dejó atrás su hogar, su familia y todo lo que había conocido. Este no fue un acto de rebeldía ni una decisión apresurada, fue el fruto de años de oración y discernimiento. Sabía que para alcanzar la plenitud de su vocación debía dejar todo atrás y dedicarse completamente a Dios. El destino que lo esperaba era el monasterio de San Marón en Anaya, un lugar donde los monjes vivían en una estricta disciplina de oración, ayuno y trabajo. Al llegar al monasterio, sintió que, por fin, había encontrado su hogar verdadero. En ese momento, dejó de ser Joseph y tomó el nombre de Charbel, en honor a un mártir cristiano de la antigüedad. Este nuevo nombre no solo representaba una nueva identidad, sino también un compromiso profundo. Era como si, al adoptar ese nombre, estuviera entregando por completo su vida al servicio de Dios. El nombre Charbel lo marcaría para siempre, como un símbolo de su total renuncia al mundo y su dedicación absoluta a la vida monástica. Los días en el monasterio no eran fáciles. El ritmo era intenso, horas de oración en comunidad, largos momentos de meditación en silencio y trabajo duro en los campos. Pero para Charbel, esto no era un sacrificio, era la realización de su mayor anhelo. Cada día que pasaba, sentía cómo se iba acercando más a Dios, cómo su alma se purificaba y cómo encontraba una paz que el mundo exterior nunca podría ofrecerle. El silencio del monasterio le ofrecía un espacio para entrar en lo más profundo de su ser. Allí, en la tranquilidad de las montañas, Charbel comprendió que la verdadera libertad no estaba en hacer lo que uno quisiera, sino en entregarse completamente a la voluntad de Dios.
Cuanto más se alejaba de las distracciones del mundo, más encontraba lo que su corazón realmente buscaba, una comunión íntima con lo divino. Al principio, la vida monástica era un desafío físico y emocional. Las privaciones eran muchas y las comodidades eran escasas. Sin embargo, en cada prueba, Charbel encontraba una oportunidad para fortalecer su fe. Aprendió a ver a Dios no solo en los momentos de oración, sino también en el trabajo diario, en el sacrificio y en cada pequeño acto de obediencia. Con el tiempo, los otros monjes comenzaron a notar algo especial en él. Charbel no era como los demás. Había en él una serenidad, una entrega total que inspiraba a quienes lo rodeaban. No hablaba mucho, pero sus acciones y su devoción eran un ejemplo para todos. Era claro que Charbel había encontrado su propósito y que lo vivía con una intensidad y profundidad inigualables. Sin embargo, este solo sería el comienzo de su camino. Charbel aún tenía mucho por recorrer en su vida monástica, y las experiencias que viviría en los años siguientes lo llevarían a una relación aún más profunda con Dios. El monasterio de San Marón sería el lugar donde Charbel comenzaría a forjarse como uno de los grandes santos de la Iglesia. Con el paso de los años, la sed espiritual de Charbel no hacía más que intensificarse. Aunque ya vivía una vida de oración en el monasterio, sentía una llamada aún más profunda, el deseo de retirarse por completo del mundo, de vivir en soledad para dedicarse exclusivamente a Dios. Fue entonces cuando, siguiendo ese impulso interior, decidió pasar sus últimos años de vida en reclusión total, en una ermita cercana al monasterio de San Marón. Este retiro no fue una simple elección de vida austera, para Charbel, era el camino hacia la pureza espiritual más elevada. En la ermita, vivía en completa simplicidad, en comunión directa con la naturaleza y con Dios. Allí, rodeado por el silencio absoluto de las montañas libanesas, su alma encontraba la paz que tanto anhelaba. No había distracciones, no había conversaciones mundanas. Solo la oración constante y el ayuno, día tras día, noche tras noche. El ambiente en la ermita era duro. Las condiciones de vida eran extremas, el frío de las montañas, la falta de comodidades básicas, el aislamiento total. Pero para Charbel, estos desafíos físicos eran insignificantes comparados con la riqueza espiritual que encontraba en su reclusión. Su fuerza no venía del cuerpo, sino de su espíritu, que se alimentaba de la comunión diaria con Dios. Cada sacrificio, cada momento de privación, lo acercaba más a ese ideal de santidad que siempre había perseguido. Pasaba largas horas en oración, muchas veces de rodillas frente al altar improvisado en su pequeña celda. Su vida estaba marcada por una disciplina estricta, oraba sin cesar, ayunaba rigurosamente y dormía apenas lo necesario. Para él, este estilo de vida no era una carga, sino una bendición. Sentía que, cuanto más se alejaba del mundo, más podía escuchar la voz de Dios en lo profundo de su ser. En la soledad de la ermita, Charbel también experimentaba momentos de intensa contemplación. Para él, el silencio no era vacío, era un espacio lleno de la presencia divina. En ese espacio, su alma se unía cada vez más a Dios, buscando una comunión que iba más allá de las palabras o las fórmulas. Cada día en la ermita era una oportunidad para morir un poco más al mundo y vivir completamente para lo eterno. Aunque vivía en aislamiento, su fama de santidad comenzó a extenderse. Los monjes del monasterio y algunos aldeanos cercanos hablaban de la profunda paz que emanaba de su persona. Algunos incluso aseguraban que, al visitarlo, podían sentir una presencia divina que rodeaba la ermita. Pero Charbel no buscaba la admiración de nadie, su único objetivo era estar más cerca de Dios, en una unión total que lo consumiera por completo. Con el tiempo, su reclusión se volvió casi mística. Aquellos que lo conocían decían que su rostro reflejaba una serenidad y una luz que no eran de este mundo. Su cuerpo,
aunque debilitado por el ayuno y las largas horas de oración, parecía haberse transformado en un canal de la gracia divina. Charbel había alcanzado una comunión tan profunda con Dios que su vida misma era un testimonio de esa entrega total. Sin embargo, la vida en la ermita no sería el final del viaje de Charbel. Algo aún más grande y misterioso estaba por suceder, algo que marcaría su legado de manera definitiva. El 24 de diciembre de 1898, el día de su partida, San Charbel estaba haciendo lo que más amaba, celebrando la liturgia, el acto sagrado que lo conectaba profundamente con Dios. Aquella noche, mientras levantaba el cáliz con las manos temblorosas por los años de ayuno y sacrificio, ocurrió lo inesperado. Un derrame cerebral lo alcanzó de manera repentina, y su cuerpo, debilitado por el rigor de su vida austera, no pudo resistir más. Charbel cayó al suelo en medio de la ceremonia, como si su vida misma se ofreciera en ese momento junto con el sacrificio eucarístico. Antes de continuar, pedimos tu ayuda para alcanzar un número cada vez mayor de almas. Deja tu me gusta en este video para contribuir al impacto de este proyecto. También quiero hacerte una invitación, si deseas unirte a nuestra Santa Familia, suscríbete a nuestro canal para profundizar en los ejemplos santos de la vida cristiana. Publicamos videos todos los días con modelos de fe cristiana, y todos los días rezamos un rosario pidiendo la intercesión de María. Si tienes alguna gracia especial o petición, déjala en los comentarios y la incluiremos en nuestras rogativas. Únete a nosotros en esta cadena de amor, fe y esperanza. Sus hermanos monjes lo atendieron rápidamente, pero ya era claro que el final de su vida terrenal estaba cerca. Sin embargo, su muerte no fue un momento de tristeza o desesperación. Aquellos que lo rodeaban sabían que Charbel había vivido una vida de total entrega, y que ahora, en su último aliento, estaba siendo llamado a la presencia de Dios. Su rostro, aún en los momentos finales, reflejaba una paz que solo los santos conocen, una paz que hablaba de la profunda comunión que había alcanzado. El fallecimiento de Charbel en la víspera de Navidad, una fecha tan simbólica para los cristianos, resonó entre sus compañeros del monasterio y en las comunidades cercanas. Pero lo que vino después fue aún más impresionante. Tras su entierro en el cementerio del monasterio, su tumba comenzó a atraer a personas de todas partes. Algo inexplicable sucedía en ese lugar, una luz brillante fue vista sobre su tumba durante varias noches consecutivas, como si el cielo mismo quisiera señalar que Charbel no había sido olvidado por Dios. Esa luz, un fenómeno que nadie podía explicar, fue solo el comienzo. A medida que pasaban los días, la gente que visitaba su tumba comenzó a hablar de milagros. Enfermos incurables afirmaban haber sanado tras rezar ante su sepulcro. Las noticias se esparcieron rápidamente, y lo que empezó como una simple curiosidad se convirtió en una peregrinación masiva. Personas de todas partes del Líbano y más allá llegaban en busca de la intercesión del humilde monje que, en vida, había vivido en silencio y oración, pero cuya muerte había desatado un torrente de gracias divinas. Con el tiempo, la pequeña ermita donde Charbel había pasado sus últimos años y el monasterio de San Marón se convirtieron en lugares sagrados de peregrinación. Aquellos que lo conocieron hablaban de su humildad, su devoción inquebrantable y su increíble capacidad para estar en contacto con lo divino. Ahora, esa santidad irradiaba desde su tumba, atrayendo a multitudes que buscaban la curación y el consuelo. A pesar de haber vivido una vida de reclusión y silencio, la muerte de San Charbel amplificó su influencia. El hombre que había buscado ocultarse del mundo ahora se convertía en una fuente de luz y esperanza para miles de personas. Su tumba, un simple lugar de descanso, se transformó en un punto de encuentro entre lo humano y lo divino. Pero la historia no terminó allí. Lo que ocurrió después de su muerte, los milagros que continuaron manifestándose, y el descubrimiento asombroso que harían al abrir su tumba, añadirían otra capa al legado del santo libanés.
Después de la muerte de San Charbel, su presencia se manifestó de una manera que nadie pudo anticipar. Lo que comenzó con la misteriosa luz brillante sobre su tumba pronto se convirtió en una serie de eventos que dejaron a muchos sin palabras. Los relatos de milagros asociados a su intercesión comenzaron a multiplicarse rápidamente y su fama se extendió mucho más allá de las montañas del Líbano. Pero lo que sucedió cuando su tumba fue abierta transformó su legado de una manera aún más profunda. Años después de su fallecimiento, el monasterio decidió exhumar el cuerpo de Charbel, en parte por la curiosidad que generaba la creciente devoción popular y los reportes de fenómenos milagrosos. Lo que encontraron fue asombroso: el cuerpo del santo estaba en perfecto estado de conservación. No había señales de descomposición, como si el tiempo no hubiera pasado por él. Para los monjes y los fieles, esto no era un simple fenómeno natural, era un signo evidente de la santidad que había alcanzado durante su vida. La noticia del cuerpo incorrupto de San Charbel se esparció rápidamente. Personas de todas partes llegaron para ver con sus propios ojos lo que se describía como un milagro tangible. No solo estaba su cuerpo preservado, sino que también parecía que un líquido perfumado exudaba de su cuerpo, algo que muchos interpretaron como un símbolo de la gracia divina fluyendo a través de él. Para los fieles, no había duda de que San Charbel seguía actuando como un puente entre el cielo y la tierra, intercediendo por aquellos que pedían su ayuda. Este fenómeno no solo reforzó la devoción popular, sino que también atrajo la atención de la Iglesia. Las autoridades eclesiásticas, impresionadas por los reportes y los testimonios de milagros, comenzaron a investigar más de cerca. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la cantidad de sanaciones milagrosas atribuidas a su intercesión. Personas con enfermedades incurables, que los médicos ya habían desahuciado, afirmaban haberse recuperado completamente tras rezar ante su tumba o recibir objetos bendecidos en su nombre. Pero los milagros no se limitaban solo a la sanación física. También se reportaban conversiones espirituales profundas, personas que, tras conocer la historia de San Charbel y experimentar su intercesión, transformaban sus vidas de manera radical. Era como si, incluso después de la muerte, el santo continuara llamando a las almas hacia Dios, del mismo modo que lo había hecho en vida con su ejemplo silencioso. Los eventos alrededor de San Charbel no dejaban de asombrar. A medida que la devoción crecía, también nacía el flujo de peregrinos que llegaban a su tumba en busca de alivio, consuelo y milagros. El hombre que había vivido en humildad y anonimato ahora era conocido en todo el mundo por sus poderosas intercesiones, y su nombre resonaba en las oraciones de miles de personas. Y aunque estos milagros continuaron fortaleciendo su reputación, lo que vendría después, con su beatificación y canonización, sería el reconocimiento oficial de su santidad. Pero todo eso se estaba gestando en los corazones de los fieles, quienes no necesitaban una proclamación oficial para saber que San Charbel ya era un santo para ellos. San Charbel se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que buscaban alivio de sus sufrimientos. Su poderosa intercesión se extendió mucho más allá de las montañas del Líbano, alcanzando a personas de todas partes del mundo. Los milagros atribuidos a su intervención son tantos que pareciera que Dios le concedió un don especial para actuar en favor de quienes enfrentan las dificultades más grandes, especialmente en lo que respecta a enfermedades incurables. Uno de los aspectos más notables de su intercesión es la cantidad de testimonios de personas que aseguran haber sido sanadas de dolencias que la medicina no podía explicar. Historias de cánceres desaparecidos, parálisis revertidas y otras enfermedades graves que, tras la intervención de San Charbel, simplemente desaparecieron. Lo interesante es que estas sanaciones no son casos aislados. Cada día, más y más personas reportan haber experimentado el toque milagroso de este humilde monje. Los médicos muchas veces quedan sorprendidos al ver resultados que desafían cualquier explicación científica.
Y aunque algunos se mantienen escépticos, los registros de curaciones documentadas, con pruebas antes y después de la intervención de San Charbel, son innegables. Incluso aquellos que no son creyentes encuentran difícil ignorar la gran cantidad de evidencia que respalda estas historias. Los milagros, que parecían pertenecer solo a las páginas de la Biblia, estaban sucediendo en el presente, en plena era moderna. Pero lo que hace aún más fascinante la intercesión de San Charbel es que no solo se limita a curaciones físicas. También se le atribuyen milagros de sanación espiritual. Personas que se sentían perdidas, sin esperanza, o atrapadas en situaciones difíciles, han experimentado una transformación total después de pedir su ayuda. Estos cambios radicales en la vida de la gente son quizás los milagros más profundos de todos, porque muestran cómo San Charbel no solo sana el cuerpo, sino también el alma. Los relatos de milagros no son algo que haya sucedido solo en el pasado. Incluso hoy en día, su intercesión sigue viva y activa. Gente de todas partes del mundo continúa peregrinando a su tumba, dejando testimonios de las gracias recibidas. De hecho, hay santuarios dedicados a él en diferentes países, donde fieles de todos los rincones acuden con fe para pedir su intervención en los momentos más oscuros de sus vidas. A lo largo de los años, la devoción a San Charbel ha crecido enormemente. Las personas se sienten atraídas por su historia de humildad y sacrificio, y por el hecho de que su poder no reside en la ostentación, sino en su profunda conexión con Dios. Para muchos, Él es el ejemplo vivo de que los milagros aún son posibles, de que la fe puede mover montañas y de que la ayuda divina está siempre al alcance de quienes la buscan con sinceridad. Y así, la figura de San Charbel sigue siendo venerada en todo el mundo. Sus milagros documentados no solo reafirman su santidad, sino que continúan inspirando a millones de personas. Sin embargo, su camino hacia el reconocimiento oficial por la Iglesia aún no había concluido. La beatificación y canonización de San Charbel serían el siguiente paso en la historia de este santo extraordinario. El reconocimiento oficial de la santidad de San Charbel fue el resultado de décadas de devoción inquebrantable por parte de sus seguidores y de la Iglesia. Su vida, marcada por la humildad, el sacrificio y la búsqueda incesante de Dios, no pasó desapercibida. Ya habían pasado muchos años desde su muerte, pero la magnitud de los milagros atribuidos a su intercesión solo crecía. Finalmente, en 1965, el Papa Pablo VI proclamó su beatificación, reconociendo públicamente lo que los fieles ya sabían: Charbel Makhlouf era un hombre de Dios. La beatificación fue un evento de gran significado, no solo para el Líbano, sino para la Iglesia Católica en su conjunto. San Charbel se convirtió en el primer santo maronita en ser beatificado, lo que consolidó su lugar en la historia de la Iglesia. Este paso fue una confirmación de que su vida de reclusión y oración había tocado a millones de almas, a pesar de haber pasado sus últimos años en completa soledad. La Iglesia estaba, por fin, reconociendo la luz que había emanado de aquel pequeño rincón de las montañas libanesas. Pero la historia de San Charbel no se detendría allí. La devoción continuó creciendo, y los milagros seguían ocurriendo. En 1977, el Papa Pablo VI volvió a elevar su figura, canonizándolo como santo. En ese momento, San Charbel ya no era solo el santo del Líbano, sino un santo universal. Su canonización consolidó su lugar en el corazón de la Iglesia y entre los fieles de todo el mundo. Para aquellos que habían experimentado su intercesión, esta proclamación era simplemente la confirmación de lo que ya sabían: San Charbel era un hombre santo, tocado por la gracia de Dios. En el Líbano, la canonización fue motivo de inmenso orgullo. San Charbel se convirtió en un símbolo de la fe y de la esperanza para un país que, en muchas ocasiones, ha enfrentado grandes desafíos. Su figura no solo es venerada por los católicos maronitas, sino también por cristianos de todo el mundo que han encontrado en él un intercesor poderoso y cercano.
En cada rincón del Líbano, su imagen está presente, y su tumba sigue siendo un lugar de peregrinación masiva, donde la fe y la devoción se mezclan con la esperanza de milagros. Sin embargo, la fama de San Charbel no se limitó al Líbano. Hoy en día, es venerado en todos los continentes, y su historia ha cruzado fronteras. Existen iglesias y santuarios dedicados a él en América Latina, Europa, Asia y África. En cada lugar donde se alza su imagen, la gente se siente atraída por su vida de sacrificio y oración, y confían en su intercesión para resolver los problemas que parecen no tener solución. La canonización no solo confirmó su santidad, sino que también consolidó su legado. San Charbel sigue siendo un ejemplo vivo de que la humildad, el silencio y la dedicación total a Dios son caminos hacia la santidad. A través de su vida y sus milagros, nos recuerda que, incluso en la soledad más profunda, se puede encontrar la presencia divina. Y aunque su camino hacia la santidad fue largo, su historia no ha hecho más que comenzar. Pero, como todos los santos, San Charbel no dejó de actuar tras su canonización. Su intercesión sigue viva, sus milagros continúan ocurriendo, y su nombre resuena en las oraciones de miles de personas alrededor del mundo. Y mientras su devoción crece, su legado espiritual se expande cada día más. San Charbel Maglov no solo es un santo venerado, sino un faro de esperanza y fe para millones de personas alrededor del mundo. Su vida de oración y sacrificio, junto con los milagros extraordinarios que se le atribuyen, nos recuerdan que la gracia divina sigue actuando entre nosotros. Desde su humilde comienzo en las montañas del Líbano hasta su canonización, su legado perdura en el corazón de los creyentes. ¿Has experimentado alguna vez una gracia atribuida a San Charbel? ¿Conocías todas estas historias sobre su vida y sus milagros? Te invito a compartir tus experiencias en los comentarios y a reflexionar sobre la profunda influencia que este santo tiene en nuestras vidas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo sobre la vida de otros santos de la Iglesia Católica. También, comparte este video con alguien que creas que pueda beneficiarse de este conocimiento. Y no te olvides de ver los otros videos que aparecerán en la pantalla. Que Dios te bendiga. Y viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe.